tardes a todos los que fueron llamados por el Espíritu de Dios a estar en comunión en esta hora, Señor, no solamente en estas 4 paredes, sino todo tu reino, Señor, todo tu reino y todo aquel que pertenece a ti, a tus amigos, a los hijos. Hoy nos unimos al clamor del Espíritu de Dios. Hoy somos uno con el clamor, la intercesión, los gemidos del Espíritu, lo que tú estás permitiendo en esta temporada, Señor, lo que tú estás haciendo, y que cada uno de nosotros estemos conscientes de que tú eres Dios, de que tú eres Dios de paz, que tú eres Dios de misericordia. En medio de cualquier circunstancia, nuestra confianza permanezca, Señor, y no de labios hacia afuera. Hoy hay un clamor, Señor, en todos los rincones de la tierra, en todos los rincones de las ciudades. Padre, que el río que riega la ciudad de Dios empiece a calmar, empiece, Señor, a traer los pensamientos de Cristo, todo lo que es bueno, todo lo que es loable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que merece, Señor, ser llamado como bueno, que venga de ti. Que el príncipe de paz gobierne nuestro corazón. Que el príncipe de paz gobierne nuestro corazón, Señor. Hoy los hijos levantan su voz. Papá, papá, llénanos de ti, llénanos de tu paz. Oh, aquel que murió en la cruz, el príncipe de paz, que cuando habla, que cuando su presencia, papá, viene, todo se le sujeta. En el nombre de Jesús, papá, oramos por los que están en las cárceles. Oramos, intercedemos por los que están como en cuevas. Oramos, intercedemos por los que están, Señor, en aflicción. El príncipe de paz, que se someta a todo, todo, desde adentro hacia afuera. Pedimos hoy, paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Confiamos en ti, Jesús. Danos de tu paz. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarán, tu poder
Sopla el viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, sopla el viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, sopla el viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, sopla el viento en mí, que te adore, que no me brille ante la tormenta. Otra vez, hoy, sopla el viento en mí, que te adore. Yo te adoraré, cantaré, sopla el viento en mí y que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Exaltados con tu poder, las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Vivo estás, tiniebla majestad. No hay otro nombre igual. La oscuridad temblante ante la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante ante la luz. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, nos desmovemos. No temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás.
exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Tú abres las cárceles y la más densa oscuridad, podrá parar con tu poder. Las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Poder, Las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú Vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Solo por ti, Jesús, hacemos parte de la luz. Tú has disipado todas las tinieblas que operaban en nosotros y alrededor nuestro. Tu luz nos alumbra el camino. Tu luz nos enseña hacia dónde debemos seguir. Y exaltamos tu nombre, Jesús, nombre que nos ha sido entregado. No hay otro nombre dado a los hombres, solo en tu nombre, Jesús. Las tinieblas huyen, las potestades se someten y nosotros en tu nombre hemos alcanzado redención. Gracias, Jesús, porque todavía sigue vigente tu sacrificio en el madero. Nos disponemos a escucharte porque tú eres fiel y verdadero. Saludamos a todos los que en esta hora se conectan para recibir esta cápsula de dimensiones. El Espíritu de Dios ha estado hablando de los fundamentos y hemos estado desde el sábado pasado examinándonos cómo estamos construyendo y sobre realmente quién estamos construyendo. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de Mateo, capítulo 15. El Evangelio de Mateo, capítulo 15. Desde el verso 1 en adelante. Dice así: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús porque querían ponerlo a prueba. Le pidieron que hiciera un milagro para demostrar. Espera, me equivoqué. 15. Estaba en el 16. Disculpen. Mateo capítulo 15 dice así. Mateo capítulo 15, desde el verso 1 en adelante. Después de esto, vinieron de Jerusalén
algunos fariseos y maestros de la ley se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús le preguntó: ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así, con su tradición anulan la palabra de Dios. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes: este pueblo honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Jesús llamó a la multitud y le dijo: escuchen y entiendan. No es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro, sino lo que sale de ella. Entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron: ¿te diste cuenta de que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Jesús le contestó: toda planta que mi Padre no haya sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz. Así que déjenlos que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego es el guía de otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Entonces Pedro le dijo: explícanos lo que dijiste ante los fariseos. Jesús les dijo: ¿es que ustedes tampoco entienden? ¿No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias, insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien, y no el hecho de que no se lave las manos antes de comer. Escuchen bien. Dios ha estado hablando de que Jesús es nuestra piedra angular, la piedra que muchos constructores han desechado, ¿verdad? Y que nosotros tenemos ese fundamento. Ahora Jesús es nuestra piedra fundamental. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante en el evangelio de Cristo, en el reino de Dios, está sustentado, está fundamentado en Cristo Jesús. Todo lo que construyamos en nuestras distintas áreas y en las distintas esferas de la sociedad donde nosotros como cuerpo de Cristo habitamos en la tierra, tiene que ser sustentado, y verdad, por Cristo Jesús. Estábamos estudiando que cada uno construye con los elementos que tiene en la mano, y que cada una de esas edificaciones que nosotros hagamos en el área familiar, financiera, en el área social, ¿verdad? Todas estas cosas que anhelamos, soñamos o queremos levantar en nuestra vida en la tierra, tienen que ser construidas sobre el fundamento que es Cristo. Y aún esto no es lo que nos va a garantizar que no seamos probados, porque aún Jesús dijo, aquella parábola le dijo al pueblo que aquel que construía sobre la roca, los vientos iban a venir. No nos van a evitar ser probados. No nos van a evitar
que vientos o el fuego nos prueben, sino que aún cuando tú construyes tu vida en todos los aspectos, en todas las áreas y todo lo que te rodea, lo construyes tomando a Cristo como la base, todo tiene una garantía dada por Dios que sea sostenida a través de las pruebas o de las distintas cosas que vivimos aquí en la tierra. Estuvimos hablando de esto y que Cristo ahora es nuestra piedra principal y todo lo que construíamos va a ser probado. Bueno, en esta tarde quiero dejar esta cápsula que el Espíritu del Señor estuvo hablando a mi vida, inquietándome para que yo la transmitiera a ustedes. Y es que venimos arrastrando cultura. Nosotros fuimos educados, cada uno en una familia, cada uno en una ciudad, aún dentro del mismo país. Hay distintos dialectos, hay distintas jergas, hay distintas maneras de comunicarse, maneras de construir una familia. Aún en Latinoamérica, en los distintos países, cada uno tiene reglas o tiene leyes, los cuales cada casa, cada familia, cada sociedad es construida, ¿verdad? Aún los países, cada uno tiene una constitución, cada uno tiene leyes muy distintas. En algunos países se rigen más que en otros. Y nosotros somos edificados, ¿verdad?, en las bases de una cultura, las bases donde nosotros hemos construido nuestra vida, ¿verdad? Ha sido en base de principios, en base de leyes, en base de culturas. Dios también edificó su pueblo Israel en base a leyes, en base a cultura, en base a principios. Y aún le dijo a Israel que ellos eran la luz de las demás naciones y que las demás naciones tenían que tomarlos a ellos como ejemplo y que ellos debían hacer que las leyes que ellos tenían y los regían debían influenciar a las demás distintas naciones y las distintas culturas que lo rodeaban. Pero Israel fracasó, ¿verdad? Y Israel no hizo que las naciones se volvieran a Dios y se volvieran a ellos a través de las leyes, sino que ellos dejaron las leyes de Dios, dejaron los principios de Dios, dejaron la cultura de Dios y se volcaron a las culturas de las demás ciudades, de las demás naciones, las cuales habitaban como vecinos. Y así es el reino de Dios. Dios hace en nuestra vida como hizo con nuestro padre Abraham. Dios nos saca de Ur de los Caldeos, que representa el sistema cultural del mundo, ¿verdad? El sistema cultural babilónico, ¿verdad? Dios nos saca de lo que decimos el mundo, ¿verdad? La palabra mundo en el griego significa sistema de pensamiento o patrones culturales, ¿verdad? Jesús usa mucho esto. Ya no pertenecen a este mundo, sino que ahora son luz para este mundo. Lo mismo que hizo Yahweh con Israel, lo mismo ha querido hacer con nosotros, los hijos de luz. Nos saca de un sistema y nos mete en el reino. Entonces, cuando llega Jesús a la tierra, viene a mostrar en la cultura del reino. Por eso Jesús decía muchas veces: yo lo que hago no lo hago por mi propia cuenta, sino que he visto a mi Padre hacer lo mismo que yo hago. Yo no vengo a crear una religión para irme en contra de los judíos. Yo no vengo a crear un sistema político para liberarlos de Roma y el sistema de subyugamiento que vivían los judíos en esa época que Jesús nació, ¿verdad? Que estaba Roma tomando el control político, social y religioso de la época, ¿verdad? Y Jesús no vino a derrotar a un sistema físico, ¿verdad? Sino un sistema espiritual, trayendo la cultura, trayendo las leyes de su Padre. Y se encuentra con distintas ramas culturales religiosas que salen del judaísmo, salen de los pensamientos del hombre, no salen del reino de Dios, no salen del pensamiento de Dios. Y Jesús se tiene que enfrentar a sistemas religiosos como el fariseísmo, ¿verdad? Los saduceos, que eran los que estaban examinando cómo Jesús se movía, porque Él no hacía lo que los demás hacían. Y hoy en día necesitamos ser esa luz
y ir en contra de un sistema ya no solamente social y político que vivimos en cada cultura, cada nación, cada ciudad, sino también dentro del cristianismo, dentro del reino de Dios, hay leyes y hay culturas que han entrado al reino de Dios y se han tomado como leyes espirituales y son sistemas de hombre. Jesús vino a derrotar al imperio de la muerte, pero también vino a modelar el reino de Dios y cómo los hijos de Dios teníamos que, a partir de Él, de Él siendo nuestro ejemplo a seguir, nosotros teníamos que ser lo mismo. Entonces Jesús se enfrenta a un sistema religioso, ¿verdad? Los fariseos vienen y le dicen: ¿por qué tus discípulos son tan cochinos, son tan puercos? ¿Por qué no son capaces de lavarse las manos? Y yo podía decir, bueno, es algo tonto, ¿verdad? Es algo como sencillo, simple, de que una persona en su casa sea educada distinta en las distintas sociedades, las distintas familias. Cada persona educa a sus hijos distintos. Y yo decía, pero bueno, solamente estaban inquietos porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. Era algo absurdo, ¿verdad? Y estaban más preocupados, los fariseos y los saduceos estaban más preocupados porque Jesús y sus discípulos no se estaban lavando las manos, ¿verdad? Antes de comer. Y Jesús nos confronta: ¿por qué ustedes, en vez de estar cuidando si yo me lavo las manos, no obedecen las leyes que mi Padre les dejó? Entonces Jesús empieza a exhibir públicamente que estos sistemas religiosos estaban muy lejos de la verdadera adoración hacia su Padre. Y le dice: muy bien, el profeta Isaías dijo que ustedes son adoradores de labios, adoraban de diente para afuera, porque no cumplían las reglas que aún Dios lo había dado por Moisés. Es impresionante, porque aún estos fariseos estaban reclamándole a Jesús el por qué no caminaba de acuerdo a su cultura de religión, y ni siquiera defendían las leyes de Moisés, sino que ellos mismos sacaron sus propias reglas, ¿verdad? Y le pusieron más peso y más carga. Yahweh le dijo a Moisés: estas reglas que yo le estoy colocando a mi pueblo son sencillas y fáciles de hacer. No le estoy colocando reglas a mi pueblo que no son complicadas, que no son difíciles de cumplir. Pero ¿qué hacía el sistema religioso? ¿Qué hace la gente que quiere sentirse más espiritual? Empieza a ponernos carga, empieza a añadirnos cosas que Dios no nos está pidiendo. Y entonces hoy en día miran más cómo se viste la gente, más cómo se peina, si tiene arcillo, si tiene aretes, ¿verdad? O si se peina hacia el lado o hacia el otro lado, o si usa jeans, o si usa falda, o si tiene cabello largo o cabello corto, o cómo se ve por fuera, de acuerdo a un sistema cultural de un hombre y no de los principios de Dios. Y es importante que entendamos que para construir los fundamentos, para construir el reino de Dios en nuestra vida, tenemos que sacar la cultura y la educación que nosotros tenemos arrastrando. Al menos en la ciudad donde estoy o en la región donde habitamos, ¿verdad? Opera mucho los principios machistas, ¿verdad? Y entonces muchos hombres han sido educados con principios duros, con principios fuertes. Y el hombre que no se comporta con aquellos procederes machistas, entonces para nuestra cultura, ese hombre está un poco desviado. Muchas veces a mí me han tomado como gay, porque tal vez abrazo por besar, por ser cariñoso, porque en el sistema cultural donde yo nací, son fuertes los hombres, son duros, no muestran ningún tipo de afecto emocional. Así mismo es lo que pasaba en la época de Jesús. Jesús no se lavaba las manos y enseguida todos los ojos se volteaban a ver cuál era el problema de Jesús. No se lavó las manos.
este es diferente a nosotros. Este no hace parte de nosotros. Pero mira cómo Jesús irrumpe. Cómo podemos destruir sistemas que los hombres han construido, aún tomando la ley o bases bíblicas o pasajes bíblicos para imponer los pensamientos de un hombre. Ellos ¿era algo malo no lavarse las manos? ¿Era algo malo lavarse las manos antes de comer? No era algo malo, era algo higiénico. Pero ellos lo tomaban como algo demasiado sagrado, o como un acto de consagración, como un acto de santidad externa, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Muchas veces nosotros seguimos patrones de un sistema religioso, seguimos cultura de una religión, pero nuestro corazón está muy lejos de la verdadera adoración hacia nuestro Creador. Por eso tenemos que romper aquella cultura, romper aquellos vicios, romper aquellos patrones que aún no han nacido ni siquiera de los principios bíblicos, no han nacido ni siquiera de la palabra de Dios, ni siquiera está en la Biblia, y muchos han creado sus propios patrones y los defienden porque así los educó el sistema. Y viene Jesús y le dice: pero ven acá, ¿cómo ustedes van a decirme que es más importante que me lave las manos? ¿Qué es más importante que me lave las manos que honrar a papá y a mamá? Porque estos decían: mi padre tiene una necesidad, pero para sentirme espiritual voy a tomar su ofrenda y la voy a llevar a la iglesia. No. Y yo sé que me voy a meter en contravía con un sistema fuerte que sucede en las congregaciones cristianas, el tema del dinero, ¿verdad? Yo no puedo poner al sistema antes que los principios de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos cuando le confrontaron con el tema de darle a Dios, Él le dijo: darle al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Pero le está diciendo a estos fariseos: no me vengan que tengo que darle a Dios por encima de un principio que es honrar a papá y a mamá. Es fuerte esto, es muy fuerte esto, porque muchas veces el sistema religioso nos hace sentir muy espirituales a nosotros y alejamos a la misma familia de nosotros porque nos hemos sentido demasiado espirituales. Muchos ni siquiera nos invitan ya a sus reuniones familiares. Nos hacen sentir tan santos y tan espirituales, y ellos tan pecadores, que hemos separado aún a la familia de Dios. Porque nosotros debemos ser luz, estar donde están las tinieblas y alumbrar sin imponer nada, sin imponer una cultura, sin imponer una religión, sin importar un sistema. Aún me gano más a los que están en tiniebla, estando yo siendo la luz entre ellos, que yo apartándome. Claro, no podemos hacer lo que Israel hizo, no podemos volvernos a ellos, sino que nosotros, siendo luz, hacer que ellos se vuelvan a Dios, ¿verdad? No nos podemos poner a la par y terminamos borrachos igual que ellos. No, terminamos vueltos nada peor que ellos. No podemos hacer eso. Les demostramos que eso no es el gozo, que el vino no es el gozo de nuestra salvación, sino el vino que viene del Espíritu. Pero te demostramos que eso no nos alimenta, no nos llena. No es que terminamos más borrachos que los mismos borrachos, porque eso nos pasa. Entonces Jesús les está confrontando: no me vengan a decir que para mí, para ustedes es más importante que yo me lave las manos que honrar a mi padre y a mi madre. O sea, Jesús viene y los confronta con la ley de Yahweh, porque ellos no estaban peleando porque Jesús estaba en contra de la ley de Moisés. Estaban ellos creando sus propias reglas para sentirse más espirituales. Y a veces nosotros queremos hacer eso, una competencia entre congregaciones, entre reinos.
entre ministros, entre pastores, evangelistas y profetas, a ver quién ayuna más, a ver quién nos hace sentir más espirituales. Y le colocamos reglas a nuestra vida que Dios no nos está demandando. Le ponemos demandas a nuestra vida que Dios no está demandando. Por eso levantar el reino de Dios en nosotros es quebrantar primero el reino que traemos de educación equívoca en nuestra vida. Y si vamos a defender un principio de Dios. Vamos a defender no un pensamiento humano. No, es que a mí me parece, o yo creo que es así. No. Hay cosas que en Dios y en la ley de Dios o en las escrituras es así. La luz es blanca y es blanca. Y a veces queremos ponerle tornasol. No, es blanca. Amarilla, tirando a blanca. No, es blanca. A veces nosotros, para sentirnos más espirituales, queremos añadirle más carga a esto. Y simplemente Jesús quiere que construyamos nuestra vida basado en la columna vertebral que Él nos entregó, que son las leyes espirituales. Y que no le añadamos más carga para sentirnos más espirituales o para tocar el cielo. Porque mira lo que dice, es importante. Jesús les dice, miren, no es tan importante lo que entra al hombre. Porque realmente la contaminación, porque estábamos hablando de un tema de santidad, el tema más polémico que existe entre distintas denominaciones y distintas maneras de pensar humana, por una manera equívoca de interpretar las escrituras, para que el hombre se sienta más espiritual. Porque eso es el tema de esta tarde. Que hay reglas que las pone el hombre basadas en un principio de Dios, pero que Dios no lo ha mandado a que modifique sus principios o a que le ponga más carga a sus principios. Si es honrar a padre y a madre, es honrar a padre y a madre. Jesús le estaba diciendo, no es más importante que tú me veas a mí lavarme las manos que vayan a honrar a papá y a mamá, porque cogen su plata y se la dan toda la iglesia y se les olvida papá y mamá. Jesús no le estaba diciendo a ellos que no le dieran a la iglesia, que no le dieran al templo. Estaba diciendo, hagan también lo que la ley de Moisés les dice y no inventen lo que Dios no les ha mandado a hacer. Eso era todo. Entonces miren esto. Él les explica a sus discípulos, ustedes no necesitan lavarse las manos para sentirse santos o dignos. Ustedes necesitan cuidar lo que tienen dentro de su cabeza. Ahí está el problema. Esa es la cultura que tienen que quebrantar a través del reino de Dios. Lo que está en nuestra mente es lo que tenemos que destruir. Lo que venimos a educar, la educación que traemos, las fortalezas que traemos, la manera de pensar equívoca que traemos. Porque venimos a Dios, estamos en el reino de Dios, escuchamos la palabra de Dios y dentro de nuestra propia mente empezamos a decodificar las escrituras. No, pero es que mi papá me enseñó así, entonces eso no es así. No, la Biblia está mal escrita. No. Entonces peleamos, nuestras fortalezas mentales empiezan a pelear contra los principios que Dios está exigiendo. Entonces, la cultura nuestra pesa más que la misma cultura del reino de Dios. Y a veces hacemos las cosas porque nos enseñaron allá afuera, en la cultura social que crecimos, y no hacemos los principios que Dios nos demanda. Dios nos está demandando obedecer sus principios, no nuestra manera de obedecerlos. O no hago esto, pero hago esto mejor que otros. No, Dios quiere que seamos equilibrados y construyamos el reino de Dios en nuestra vida, pero no podemos estar haciendo comparaciones. Cultura versus reino de Dios. Cultura humanista, cultura latinoamericana, cultura machista, cultura griega, cultura europea, cultura colombiana, cultura argentina, cultura babilónica, cultura venezolana versus cultura del reino de Dios.
Y entonces hacemos es una guerra en nuestros pensamientos. Esto sí, esto no. Esto sí, no, no. Esto sí, esto no. Porque cada nación o cada ciudad o cada país, la cultura es distinta. Hay países donde tomar vino es como tomar café aquí en Colombia. Hay países donde no aceptar una cerveza es un problema grave, ¿verdad? Es como cuando voy a Argentina, me ofrecen un mate y yo digo, ¿y ese poco de hierba que son? En mi país, ser hierbatero es otra cosa y se chocan las culturas. Pero cuando tomamos el reino de Dios, todos somos una familia. Todos entendemos lo que Dios quiere que hagamos para la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Mira, de labios estos me adoran, pero sus corazones están lejos de Dios. De labios no podemos creernos más espirituales. De labios no podemos creernos más santos. De labios no podemos inventarnos patrones espirituales que ni siquiera Dios nos está pidiendo. Ni siquiera Dios, es nuestra propia cultura. Por eso tenemos que derrotar, destruir la cultura que traemos. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, les voy a enseñar cuál es la verdadera santidad. Les voy a enseñar que así se laven el cuerpo, seguirán podridos por dentro. Les voy a enseñar que así usen aceite, ayunen, se vistan de silicio, se rasguen las vestiduras, como hacían en la época para presentarse delante de Dios muy santos. No sirve ya. Ya esa manera errada de adorar a mi Padre claudicó. Ya no sirve. Porque el corazón del hombre se ha llenado de maldad. Y todo lo que hace el hombre afuera, primero lo concede adentro. Entonces Jesús les dijo, no me interesa que se laven las manos. Me interesa que se laven la mente. Se laven el corazón. Y les dice, porque del corazón, de los pensamientos, nacen los adulterios, nacen las fornicaciones, nacen los celos, nacen las envidias, nacen las discusiones. Los pecados no nacen de afuera, los pecados nacen del corazón. Y cambió Jesús la cultura que los discípulos traían de lo que era santificarse, lo que era guardarse para Dios, lo que era adorar a Dios. Y les digo, ¿saben qué? Dios está más interesado en lo que tienes dentro que en lo que haces por fuera. Porque lo que haces por fuera tiene un ancla adentro de ti. Tiene una influencia. Mira, hoy en día le llaman influencia a todo. No, eso es un demonio que te está influenciando de borrachera. No, eso es una influencia de homosexualidad. Una influencia de drogadicción. Yo te vengo a corregir. Porque Jesús sacaba los demonios de los cuerpos. No se ponía a hablar con ellos, ni a discutir con ellos. Jesús confrontaba lo malo desde la raíz, desde el corazón del hombre, desde los pensamientos del hombre. Entonces, yo no puedo creer que hoy en día sigamos reprendiendo demonios y sacándole espíritus a la gente cuando el problema del pecado está en el corazón. Cuando el problema de hacer lo malo está en la mente. Mis perversiones no son influencias demoníacas. Mis pecados no son espíritus inmundos. Es un corazón que no se ha rendido a Jesús. No es una mente que no ha sido limpiada, que no ha sido lavada. Así como Jesús cuando estaban en la cena de la Pascua, antes que él fuera entregado por Judas, y le dijo a cada uno, voy a lavarle sus pies, como un acto de humildad, como un acto de servicio, porque el que lavaba los pies en la cena era alguien que se le escogía para ese oficio, y él decidió lavarle los pies a todos. Y Pedro
se puso todo altivo y le dijo, no, a mí no me lave los pies. Yo le dije, si no te dejas lavar, no tienes parte de mí. No eres de los míos. Entonces lávame todo el cuerpo. No, tampoco. Ya tú te bañaste. Lo que está limpio, no hay que bañarlo otra vez. Ya yo los limpié. Pero hay uno de ustedes que no se dejó limpiar. ¿De quién estaba hablando? De Judas. ¿Y qué no se dejó limpiar Judas? Su avaricia, su amor al dinero, su deseo de tener unas cuantas moneditas de plata en el bolsillo. Le llevaron a vender a su maestro. Él no se dejó lavar 3 años que caminó con Jesús. Y a veces nosotros estamos dentro del sistema religioso, adoramos a Dios con nuestras manos, damos ofrenda, vamos a congregaciones y nos sentimos muy espirituales, pero no nos hemos dejado lavar por Jesús. El corazón sigue lejos de Él. Entonces tú puedes estar muchos años, cargar una Biblia debajo de los brazos, sentirte muy espiritual, hablar espiritual, vestirte espiritual, pero escúchame, tu corazón puede estar hasta muy lejos de Jesús. Puedes tener 20 años en el Evangelio como yo, pero tu corazón todavía apenas está naciendo de nuevo. Yo no sé por qué hoy en día la gente está tan preocupada de los pecados ajenos, más de limpiar su corazón y su mente. Estamos tan preocupados si el pastor Albert tiene un pecado oculto. Estamos más preocupados si el profeta X está haciendo lo malo, que estar examinando nuestro propio corazón. Queremos estar sacando la paja ajena en vez de sacar la viga de nuestro propio ojo. Entonces yo les invito a que podamos entender que Dios quiere santificarnos, lavarnos, limpiarnos, pero no por fuera, sino el corazón. Porque todos, tarde o temprano todos, le tenemos que rendir cuentas al único santo, al único bueno, y ese se llama Yahweh. No le rendimos cuenta a los hombres para sentirnos bien. No venimos a sentirnos espirituales delante de las reuniones espirituales. No, tenemos que levantar el fundamento del Evangelio, el fundamento del por qué Cristo caminó entre nosotros. Tenemos que empezar a quebrantar esta cultura de malicia. La mente humana está llena de malicia, está llena de perversidad. Y seguimos en las iglesias y seguimos sintiéndonos espirituales porque ya no pecamos como los de afuera, pero seguimos con ganitas de hacerlo porque lo concedimos en los pensamientos. Jesús dijo: adulterar no solamente es que te acuestes con la mujer de tu prójimo, con solo desearla, con solo pensar en la mujer de tu prójimo, con solo mirar y decir: Dios mío, y todo eso es de ella. Ya estás codiciando, ya estás deseando. Dice que ya ahí adulteraste. Ahí, ya con solo maquinar, murmurar en tu mente, ya estás pecando contra tu hermano. Murmurar no solamente es ir a contar el chisme. Con solo conceder algo malo hacia tu hermano, ya te conviertes en una persona que estás dañando tu corazón hacia alguien. Entonces, nuestra manera de santidad solamente ha sido por fuera, por sistemas religiosos. Queremos usar armas, herramientas para tratar de limpiarnos por fuera, pero nuestro corazón y nuestros pensamientos siguen lejos de Jesús. Así que examina lo que hay adentro de tu corazón, lo que está maquinando tu mente, lo que está concediéndose en el corazón. Hay personas que están predispuestas, están armadas. Tú no les puedes decir algo porque te disparan, porque tienen amargura en el corazón, porque tienen resentimiento en el corazón, y tal vez ya no toman, ya no se alcoholizan, tal vez ya no están afuera en una verbena,
¿verdad? Pero están en el corazón guardando amarguras, resentimientos, faltas de perdón, enojo, dolor, envidia, falta de perdón, tantas cosas que nos pueden llevar a morir eternamente, que están aquí dentro y no afuera. Afuera todos nos vemos como ángeles caídos del cielo. La gracia del Señor nos cubre enormemente a muchos. Aún la gracia del Señor a muchos nos ha hermoseado, ¿verdad? Pero Dios sigue viendo lo que está en el corazón. Así que esta cápsula de dimensiones pueda ministrar tu vida. Yo quiero, no por adquirir fama, no por adquirir likes, sino porque amo que el cuerpo de Cristo sea edificado. Yo te invito a que compartas este enlace. No solamente compartir en Facebook, sino que lo descargues de YouTube, lo envíes, porque necesitamos romper esta cultura que nuestra mente ha creado muy lejos de lo que Dios nos está demandando. Lo que Dios nos está pidiendo es lo que nace en el corazón. Te puedes lavar muy bien con alcohol las manos para que no te dé coronavirus, pero hay una plaga, pero hay un virus más mortal que el coronavirus, y es lo que tienes en el corazón, que te puede hacer perder la eternidad que el Señor te ha regalado. Así que te bendigo y declaro que esta cápsula va a ministrar tu vida y va a tocar tu corazón y va a llevar tu vida a una mayor dimensión. Así que pases una buena tarde.